Pues le agradezco mucho, aprecio mucho que la doctora Susana López Charretón, investigadora destacadísima del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, esté hoy con nosotros para hablar del coronavirus. Este virus desconocido, vamos, esta cepa nueva del coronavirus que está inundando el mundo, que se ha convertido en pandemia y que está convirtiéndose por primera vez de una pandemia a una crisis global y que pues evidentemente nos agarra desprevenidos. Doctora, gracias por tomar la llamada y muy buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué podemos decir de esta nueva cepa de coronavirus? Pues como lo mencionó, es una nueva cepa que no conocíamos, que llevamos 10 semanas conociéndola y pues hay muchos interrogantes y es por eso que hay muchas cosas que no podemos contestar todavía, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que ha causado, pues sí, una pandemia con síntomas muy claros, que son tos, fiebre, malestar y dificultad en respirar en los casos graves, pero también creo que en su justa medida hay que mencionar que todos los casos que sabemos hasta ahora, que ya son más de 100,000, sabemos que el 80% de las personas lo cursan como una enfermedad leve, y solo el 15% ya tienen que asistir que ir al hospital, y 5% son las que tienen más problemas y necesitan terapia intensiva. Pero pues hay que tomarlo en su justa medida y no correr con pánico. Es lo que creo que es más importante mencionar. Sí nos tenemos que cuidar del contagio, más que nada porque sabemos que las personas más susceptibles son nuestros padres, nuestros abuelos, los mayores de 60 años y personas que tienen condiciones médicas subyacentes como hipertensión o diabetes o obesidad. Entonces tenemos que cuidar a nuestra sociedad y es por eso que estamos pues difundiendo medidas de precaución sin causar el pánico, pues en la medida de lo posible tomar estas medidas lo mejor posible. Ahora, me están diciendo que hay déjeme interrumpirla, doctora, porque en España se está haciendo un anuncio en este momento en torno a la situación que se vive allá. Bueno, en un momento vamos a eso. Doctora, me parece importante lo que dice usted. Hasta este momento ha afectado básicamente a personas por arriba de los 40 años, 40, 50 y más. Por eso, tal vez la gente más joven se siente inmune, pero eso no es así. No es así. Estamos diciendo que los más afectados en el sentido de cursar quizás una enfermedad más severa son los mayores, pero los jóvenes también se infectan. Y lo que sí se ha visto es que hay pocos casos de enfermos en menores de 20 años, pero eso no quiere decir que no se hayan infectado y que puedan transmitir la enfermedad. Quizás la cursan de una manera tan suave que no es detectable, pero no podemos olvidar que todos tenemos papás y todos tenemos abuelos y tenemos por eso estas medidas de controlar la entrada de los niños a las escuelas. No es porque todos los niños se vayan a enfermar. Hasta ahora, afortunadamente, parece ser que los casos son contados, pero si pueden transmitir la enfermedad, es una cosa que todavía no sabemos, pero queremos proteger a toda la población, no nada más a los niños. Doctora, déjeme hacer un paréntesis. Volvemos con usted. Decíamos que no hay que generar pánico, pero sí hay que prevenirse, sí hay que tomar medidas. España es el segundo país más afectado de Europa. Sí, o sea, sí sabemos que vamos a cursar un destino similar a todos los países. Los virus no tienen fronteras por más que tratemos de ponerlas. Lo que sí podemos es usar estas experiencias para tomar precauciones. Tratar de evitar ir a sitios concurridos es una precaución muy sencilla, no ir a lugares muy concurridos, no acercarnos a personas que tengan síntomas gripales, y si nosotros tenemos esos síntomas, no quiere decir que tengamos este virus, pero es mejor quedarnos en casa y proteger a los demás. Lavarnos las manos frecuentemente es una medida tan sencilla y tan útil, porque nuestras manos están tocando superficies, barandales, asientos de taxi, tubos de metro, que pueden estar contaminados por alguien que tosió o que estornudó por ahí.
y nosotros nos tocamos mucho la cara, es algo natural. Entonces, lavarnos las manos para no llevarnos toda esa contaminación a la cara y infectarnos es muy sencillo y lo debemos de hacer todo el tiempo. Agua y jabón es lo más recomendable, solo que no haya por tiempo largo o porque estamos en la calle agua y jabón a la mano, podemos usar un gel de alcohol, pero no sustituye, lo mejor es agua y jabón. Y tratar de evitar contactos físicos cercanos. Yo creo que no nos cuesta mucho trabajo saludarnos de lejitos por este tiempo para evitar en lo mayor posible estos contactos cercanos que nos pueden infectar. Sí. Esto que nos dice es muy importante. Nada sustituye al jabón. Al agua y O jabón, sea, sí. al agua y jabón. Los geles, las toallitas desinfectantes, todo eso funciona, pero vamos, lo ideal es el agua y el jabón. Así es, así es. Y limpiar las superficies de uso común también es una buena medida, porque si estamos, por ejemplo, en las escuelas compartiendo teclados, en las oficinas compartiendo teléfonos, pues limpiarlas frecuentemente para evitar contagios es muy útil. Es decir, por ejemplo, si hay una computadora y solo la utilizamos nosotros, evidentemente hay que desinfectarla, hay que utilizar estas toallas y demás para desinfectarla, pero si salimos a la calle, estuvimos expuestos a, pues no sé, al transporte público, al contacto con otras personas, etcétera, y regresamos a la oficina con nuestra computadora que ya limpiamos previamente, nosotros podemos volver a contaminarla, ¿no? Claro, antes de tocar nuestras cosas hay que lavarnos con agua y jabón. Eh, Traemos las manos sucias. sí, sí. Los lentes, los teléfonos celulares, las tabletas, el volante del coche, la manija para abrirlo, la puerta, la palanca de velocidades, en fin. Suena a paranoia, pero no lo es, ¿o sí, doctora? No, no lo es como sentido común que debemos de tener todo el tiempo, pero ahora más Ajá. el que estamos subiendo escaleras y todo el mundo nos tomamos del barandal, por ejemplo, ¿no? Y ahí, pues, una gente que estornudó en su mano y tocó el barandal, lo contaminó. Entonces, sí tenemos que tener esta costumbre de lavarnos llegando de donde sea las manos con agua y jabón. No es Ahora, paranoia, también parecería increíble, pero la mayoría no sabemos lavarnos las manos. Así es, así es. Ahora hay muchos videos y muchas canciones en las que nos instruyen que tenemos que lavarnos entre los dedos, la parte de atrás de las manos, los dedos gordos, la parte de las uñas, pero dejarlos en el agua 20 segundos, que es lo que se recomienda. Normalmente como que nos tocamos el agua y ya nos damos por lavados. Y no, sí se necesita hacer un poco más ejercicio con lavándonos los dedos muy bien. Ahora, el virus tiene su resistencia. Algunos afirman que no resiste temperaturas altas, pero creo que hay ciertas dudas, no lo sé. También que vive cierto tiempo en superficies como metales o vidrios o incluso en la tela. Pues sí, es esto por eso que nos queremos lavar las manos con agua y jabón, porque sí resiste unas ciertas horas en un barandal de metal o en un teclado sobre el que alguien estornudó. Sí hay un cierto tiempo que puede variar dependiendo de la superficie o dependiendo de la temperatura, pero por eso nos contaminamos tan fácil. Ahora, la temperatura, es decir, el clima, es un virus nuevo, como usted mencionó, y tenemos 10 semanas de conocerlo bien. No hemos pasado por un verano para poder decir este virus va a bajar en el verano. En realidad los datos que tenemos es que ha habido ya picos epidémicos en lugares como Singapur y Tailandia cuando estaban a 30 grados centígrados. Entonces eso sugiere que quizás la temperatura ambiental no va a tener un efecto sobre este virus. No es como el virus de influenza, que sabemos que en los inviernos es cuando tenemos más enfermos. En este caso no estamos seguros. Ya. Entonces, doctora, ¿usted cree que en México hemos estado adquiriendo la conciencia necesaria y tomado las medidas necesarias? Ya escuchamos hace un momento el presidente del gobierno español anunciando una medida muy drástica de guerra prácticamente, como en otros países que han tomado medidas de guerra en tiempo de paz para resguardar a la población, para cuidarla. ¿Y en México estamos haciendo bien las cosas desde su punto de vista?
Desde mi punto de vista, los responsables de tomar estas medidas están viendo los números Ajá, y nuestros números todavía son chiquitos. ajá, Nuestros números de positivos, de confirmados son 15 ujú, y esos son los que están guiando las fases en las que tenemos que estar y en eso tienen razón. Ahora, habemos otras personas que pensamos que quizás nos podríamos adelantar un poquito y sabemos que pronto vamos a tener un número duplicado o triplicado o más de eso y que podemos empezar a tomar las medidas más sencillas, estas fases que llama el gobierno fase 1, fase 2. ¿Por qué no vamos a la 1.5? ¿Por qué no empezamos a restringir contactos cercanos? ¿Por qué no checamos que los niños que van a la escuela enfermos no puedan entrar? ¿Por qué no cerramos o clausuramos eventos que se pueden posponer? Tratar de evitar ir a lugares muy llenos de personas. Todas estas medidas no tienen grandes consecuencias, pero sí nos van a ayudar a alentar un poco la, la pues la explosión de este contagio que va a llegar. O sea, la realidad es que no somos diferentes de ningún país en el mundo, somos otra parte del mundo y vamos a tener esa explosión de casos, ¿no? Entonces la podemos alentar si desde ahorita reforzamos las medidas de evitar contactos físicos, evitar ir a trabajar si tenemos algún síntoma gripal, todas estas cosas. Creo que podemos adelantarnos un poco. de acuerdo. Pues sí, más valdría, ¿no? Doctora Susana López Charretón, le agradezco muchísimo que nos tomara la llamada y permítanos seguir en contacto. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, que le vaya muy bien.